palabra viva en el corazón, luz divina y salvación. Magda habla con razón, no se va la redención. Grabando. Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Que el Señor te bendiga, que el rostro del Señor siga favoreciendo a cada uno de sus hijos, bendiciendo a cada uno de sus hijos en toda la tierra. Estamos agradecidos de Dios por este tiempo maravilloso que Dios nos ha regalado para vivir, ¿verdad? Estamos aquí por su gracia y estamos aquí con un propósito de extender el reino, de hablar de la palabra de Dios, sin antes darle gracias a Dios por estos hombres y mujeres que nos ayudan a extender el reino. Que Dios les bendiga. Pues estamos hoy en un tema tremendo. Muchos de nosotros estamos sabiendo que es necesario tener temor de Dios, porque el temor de Dios es algo diferente a que me va a dañar, a que me está vigilando para hacerme mal. No, 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 no. Estamos hablando de ese temor reverencial, de esa honra a Dios. Cuando tememos a Dios, hay honra para Dios. Pues bien, el tema es el temor a Dios y el título, agradando a Dios y a los hombres. ¿Cómo lo lograré? ¿Cómo lograr agradarle a Dios y a los hombres? Muchos caminamos por la vida tratando de agradar a Dios siempre. Ciertamente queremos agradar a Dios, pero los hechos, Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Entonces a veces maltratamos a los que nos rodean, ya sea de hecho o de palabras, o quizás a veces amenazamos con que te vas al infierno, o maldecimos con la misma boca que alabamos a Dios y glorificamos y bendecimos a Dios. Así que o mentimos con facilidad o decimos palabras obscenas, palabras corrompidas que salen de nuestra boca, pero a la vez sabemos y anhelamos agradar a Dios. Pero hay una parte de mi personalidad, de mi carácter, que se desvía del agradarle a Dios. Y si no le agrado a Dios, ¿cómo agradar a los hombres? Si la verdad, lo digno, lo amable, lo justo, lo perfecto es Dios, pues si yo agrado a Dios en esa justicia, en ese amor, en esa obediencia, entonces voy a agradar a los hombres. Pero ¿qué dice la palabra al respecto? Colosenses capítulo 3, verso 17 y versos 23 al 24. Recuerde, estamos bajo el título agradando a Dios y a los hombres. Dice Colosenses capítulo 3, verso 17, 23 y 24. Y todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hágalo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios al Padre por medio de él. Así que todo lo que yo haga, sea una palabra o sea una acción, es la palabra. ¿Y será que todo lo que yo hago, lo hago en el nombre del Señor? Entonces, cuando yo maltrato al que está a mi lado, ¿lo hago en el nombre del Señor? O cuando lo maldigo, ¿lo hago en el nombre del Señor? Pensemos en esto, hermanos míos. Dios quiere que agrademos a Él y a los hombres, porque Jesús dijo que Él nos daba el Espíritu Santo y nos daba el poder para que fuésemos testigos de Él en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo podremos llegar a lo último de la tierra? Haciendo todo lo que a Dios le agrada y agradando a Dios al hombre. Dice el verso 23 y 24 de Colosenses capítulo 3, y todo lo que hagas, hazlo de corazón.
¿Qué hay en el corazón? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿O será que mi corazón está en amargura y no puedo sacar nada amable, nada dulce, nada, todo lo que me rodea me parece mal? Estoy amargada en mi corazón, que mi rostro aún lo demuestra. Pues dice aquí la palabra, y todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Porque muchas veces nos desviamos y queremos agradar más a los hombres que a Dios. Al rey Saúl le pasó esto. Saúl, dice la palabra de Dios en el libro de Samuel, que quiso agradar más a los hombres que a Dios. Ofreció un holocausto fuera de tiempo cuando no era el tiempo de ofrecerlo, cuando no era él el designado a ofrecerlo, por agradar a los hombres, y esto le hizo perder el reinado, la unción para rey. Así que todo lo que hagas, hazlo de corazón y como para el Señor y no para los hombres. Muchas veces nos enfocamos más en qué piensa la hermanita de mí o qué piensa el hermano de mí que lo que piensa Dios. Si haces todo para agradar a Dios, agradarás a los hombres. Y cuando cometes un error o haces algo que te avergüenza, no pienses en lo que piensa tu hermano, piensa en lo que piensa Dios de ti, valga la redundancia. Si tenemos esto en cuenta, siempre estaremos, todo lo que hagamos lo hacemos como para el Señor. Si antes de actuar, de hablar, pensamos, esto agradará a Dios, así lo haría Jesús, así lo diría Jesús con este amor o con este resentimiento, entonces podremos agradar a Dios y a los hombres. Pero esta palabra es tremenda. Efesios 3, 23 y 24, y todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirves. Dice la palabra, a través del apóstol Pablo dice que ni aun un vaso de agua que tú le des a uno de tus siervos quedará sin recompensa. Jesús dijo, cuando se lo haces a uno de estos pequeños, a mí me lo has hecho. Cuando le das un vaso de agua, cuando le sirves a alguien, o cuando le sirves, cuando sirves en la iglesia, cuando sirves en la calle, cuando sirves a tu familia, nada quedará sin recompensa. El Señor es el que lo hace, pero ¿con qué corazón lo estás haciendo? ¿Con qué corazón estás tratando de agradar a Dios o a los hombres? Cuando el apóstol Pedro y Juan estaban predicando en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, que los enjuiciaron y los maltrataron y los amenazaron que no podían predicar en el nombre del Señor, el apóstol Pedro dijo, o agradamos a Dios o agradamos a los hombres. Yo prefiero agradar a Dios antes que a los hombres. Así que usted y yo tenemos que ver en todo momento qué hablamos, qué hacemos, cómo lo hacemos. ¿Será como para el Señor? Dice Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Muchas veces estamos con nuestra vieja manera de actuar, de pensar, y no podemos eh, ser testimonio. Y quizás no sabemos la palabra de memoria que debemos em, entregar lo viejo a Dios, que debemos renovar nuestra manera de pensar y de actuar. Quizás lo leemos, lo escuchamos, que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debe de ser agradable a Dios para que agrade a los hombres. Sin embargo, no podemos. O no necesariamente es que salga una mala palabra de tu boca, pero la manera en la que la dices. A veces hay palabras que salen como flechas y cortan.
Hay palabras que salen de nuestra boca bajo un enojo que pueden traer mucho dolor a los corazones. ¿Estaremos agradando a Dios en ese tiempo? ¿Estaremos sirviendo a Dios en ese tiempo? ¿Estaremos haciéndolo todo en el nombre del Señor? Eso es una enseñanza para reflexionar, para pensar y tomar la decisión de hacer un cambio total en nuestras vidas. Así que, hermanos míos, si tenemos la revelación de estos versos, si tenemos el temor de Dios, no haríamos nada que desagrade a Dios. Y si agradamos a Dios, entonces, por seguro, agradaremos al hombre que nos rodea. Seríamos testigos de Cristo, de su amor, su compasión y su misericordia. Por otro lado, sabemos que debemos permitir a Dios que nos cambie, que nos ayude a dejar esa vieja naturaleza. Lo hemos escuchado tantas veces y como decía ahorita, incluso nos podemos saber el verso de memoria, pero no podemos renunciar a lo desagradable. No podemos renunciar porque estamos tan acostumbrados a ir manipulando, controlando, maltratando, que ya consideras que eso es normal. Y muchas veces venimos a Dios y le decimos, Señor, revisa mi corazón, ¿por qué no puedo avanzar? ¿Por qué siento que estoy estancado? ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo pasar al otro lado? Pero en ese momento quizás Dios te traiga memoria a tu carácter o tu manera de expresarte, o lo que acabas de hacer que dañaste el corazón de tu hermano. Sin embargo, no podemos renunciar, no podemos dar el paso para el cambio, no le permitimos a Dios que haga ese cambio porque estamos tan acostumbrados, pensamos es que yo siempre he sido así, yo no puedo cambiar eso ahora. Y no se trata de que tú quieras cambiarlo, se trata de que el Espíritu Santo te dé la convicción y tú obedezcas a lo que el Espíritu Santo te está poniendo en tu corazón. Porque no es solamente pensar y estar batallando con lo que sé que debo entregar, pero no entregarlo porque te mantienes en el mismo nivel espiritual por cuanto no has permitido que el Espíritu Santo haga lo que quiera hacer en tu vida. Necesitamos entonces actuar de manera tal que seamos específicos en nuestras oraciones, porque como decía ahorita, muchas veces venimos a Dios y le preguntamos, ¿qué es lo que me falta? Escudriña mi corazón, revísame para ver qué tengo que cambiar. Y los que nos rodean lo ven, menos yo, porque yo considero que es normal mi vieja manera de actuar, entonces, ¿cómo Dios lo quitará? Les recuerdo que Dios no quita nada que usted no quiera entregar. Él es un caballero. Él nos deja saber lo que está en nosotros, pero hay una regla de oro. En Mateo capítulo 7, del 7 al 12, dice la oración y la regla de oro. Esta regla de oro nos deja ver muy claro. La Biblia es muy específica cómo debemos nosotros hacer las oraciones para que Dios pueda obrar en nuestras vidas y nos da aquí todo los pasos específicos que debemos hacer. Y dice el verso 7, pide y se os dará, busca y hallaréis, llama y se os abrirá. Pedimos, pero ¿qué pedimos? En el libro de Santiago nos enseña en el capítulo 4 que a veces no recibimos porque pedimos mal. No estamos pidiendo específicamente, Señor, quita de mí esta manera de expresarme. Señor, quita de mí el enojo, la ira, quita de mí la mentira, quita de mí el control. Señor, yo no quiero tener el control de todo. Yo sé que tú eres el que tienes el control. ¿Qué estamos pidiendo? ¿O pedimos para nuestros deleites? Como dice ahí el libro de Santiago. Así que pide y se os dará. Busca y hallaréis. Llama y se abrirá.
porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Necesitamos venir de una manera específica, directa, clara, delante del Señor, porque dice, ¿qué hombre hay de ustedes que si su hijo pide pan le dará una piedra? Como si usted le está siendo específico a Dios y le dice, quite mi carácter, yo quiero el carácter de Cristo, te va a dejar siendo enojado, te va a dejar siendo rudo. No, usted no se da cuenta cuando usted está hablando de una manera que ni usted mismo se va a oír, porque eso me pasó a mí. Llegó un momento donde le dije, Señor, yo no quiero hablar que parezca que estoy enojada. Ayúdame a ser diferente. Y llegó un momento donde yo no me escuchaba a mí misma. Hablaba tan tenue, era tan bajito que ni yo misma me sorprendía mi manera de hablar, porque le pedí específicamente al Señor, yo no quiero ser igual. Yo recuerdo que la primera vez que prediqué, esto es un testimonio, la primera vez que prediqué al público, me dieron la oportunidad porque me había graduado en, en mi instituto, en uno de los institutos bíblicos que había cursado, y me dieron la oportunidad para predicar a la iglesia. Y cuando yo escuché, en aquel tiempo eran CD, cuando yo escuché el CD, me escuchaba que parecía que yo estaba fajada con las personas. Yo estaba discutiendo desde el púlpito y le dije, Señor, yo no quiero hablar así. Yo quiero que tú me pongas mansa y dulce como tú. Yo no quiero hablar así. Cambia mi manera de predicar, de hablar, que yo pueda llegar a los corazones con dulzura y no con látigo. ¿Sabe? No pasó un mes cuando me invitaron a predicar en otro lugar. Y cuando yo escuché el CD, ah, apenas me podía escuchar. Qué cambio tan brusco de un lugar al otro, de un antes y un después de haber orado específicamente al Señor. Pues esto es lo que debemos hacer, orar de manera específica. Pide y se dará, busca y hallarás, llama y se abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan con ustedes, así también háganlo con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Oh, Jesús sabía que el hombre, mire, hay una historia, uno de los anécdotas de Lucas, capítulo 18, del 35 al 43, habla de aquel hombre que Marcos 10 dice que era el ciego de Bartimeo, aunque Lucas no dice su procedencia, pero se sabe que era el mismo ciego por la anécdota que hace. Así que este hombre vino a Jesús, él quería que Jesús lo sanara. Él quería que Dios hiciera algo con él. Él quería que Dios pudiera venir a él y quitar esa ceguera. Y Jesús sabía que él era ciego. Esto es una enseñanza tremenda, porque vemos que en ese momento el Espíritu Santo está dejándonos saber que Jesús sabía que el hombre era ciego. En la época actual, los ciegos andan con un bastoncito para decirnos, y cuando lo vemos con el bastoncito, los espejuelitos oscuros, sabemos que es ciego. Sin embargo, en la época de Jesús, los ciegos portaban una capa específica que decía que era ciego. Y con esa capa, pues la gente le ayudaba porque era ciego. Y dice que cuando Bartimeo venía gritando porque supo de Jesús, el testimonio de Jesús había corrido por toda
esa tierra y estaban entrando, saliendo de Jericó y estaban, y Bartimeo oyó hablar de Jesús. ¿Quién es ese? Esa bulla que escucho, ¿qué es? Ah, es Jesús de Nazaret que viene por ahí. Ese es el que hace los milagros. Pues yo quiero ir donde él está. Y dice la Biblia que Bartimeo gritaba, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y seguía gritando. Incluso los apóstoles le decían que se callara porque molestaba con sus gritos. Y Jesús le dijo, déjalo que venga. Y vio cuando se quitó la capa. Él sabía que era ciego. Sin embargo, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Mm, Él sabía. La Biblia dice, registra que el Señor conoce tu corazón, que el Señor conoce aún los pensamientos, que la palabra no ha salido de tu boca y ya Él la conoce. Pero hay una regla de oro que se llama oración. Una regla de oro que exige que nosotros pidamos para que se nos dé, que nosotros seamos específicos. No podemos venir a Dios con vergüenza o con máscaras, escondiendo debilidades o pecados. Si queremos agradar a Dios y a los hombres, debe haber una conversión genuina, debe haber una entrega genuina, debe haber un Señor, estoy aquí, ayúdame a cambiar lo que sé que está mal, lo que sé que por toda mi vida me ha seguido. Señor, ayúdame. Entonces, siendo específico, Dios puede hacer algo. En segunda de Corintios capítulo 3, del 15 al 18, vemos al apóstol Pablo trayendo una revelación sobre el velo que había en Moisés. Esa revelación sobre el velo, cómo podemos caminar por años con un velo puesto, aún teniendo a Cristo en nuestros corazones. Dice la palabra, segunda de Corintios capítulo 3 del 15 al 18, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pero me llama la atención el verso 16, pero cuando se conviertan al Señor. Hay un velo sobre el corazón del hombre mientras no busca a Jesús. Hay un velo. Pablo usa esta imagen del velo para hablar de esa necesidad que tenemos del conocimiento pleno de la palabra, de una rendición plena de la palabra, de una conversión genuina sin que quede una máscara, sin que quede nada delante de Dios, mirándonos a cara descubierta. Cuando venimos y le decimos a Dios, Señor, tú sabes cuánto odio a esa persona. Tú sabes que yo he tratado de perdonarlo, pero no he podido. Tú sabes, Señor, lo que me dolió. Tú sabes lo que me hicieron. Ayúdame a perdonar de todo mi corazón. Entonces el velo será quitado. Entonces, cuando la persona se convierte al Señor, recibe al Espíritu Santo y Él es tu ayudador. Él abre el corazón. Quien abra el corazón delante de Dios a cara descubierta, sin poner un velo, sin poner una máscara, podrá ser transformado y podrá agradar a Dios y a los hombres. Mientras tanto, nosotros estamos engañándonos a nosotros mismos. Y lo más triste es que seguimos dando vuelta en el desierto como el pueblo de Israel 40 años sin ver la libertad por la que Cristo ya pagó. Cristo pagó para que fuésemos libres. Cristo pagó para que
para deshacer los diseños del infierno, para rescatarnos de esa cárcel espiritual, para sanar a los quebrantados de corazón. Pero cuando dejamos el quebranto ahí guardado y no venimos honestamente delante de Dios con una conversión genuina, ¿cómo Dios quitará si Él es un caballero? Él dice, yo pongo delante de ti el bien y el mal, tú escoges. Escoge el bien para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Así que cuando venimos y recibimos esta verdad y entendemos la voluntad de Dios, que es liberarnos, que es sanarnos, entramos en esa libertad. El Espíritu Santo no solo revela, sino que libera al creyente de la esclavitud, del pecado, del pasado, de la dependencia. A veces somos codependientes de esa manera de vivir. A veces si no gritamos no podemos estar bien. A veces si no ofendemos no podemos estar bien. A veces si no maldecimos no somos nosotros. Pero Dios quiere que entremos a esta transformación que puede ir de gloria en gloria. Los creyentes al mirar a Dios con el corazón abierto son transformados gradualmente porque somos un proceso. Jesús dijo, el que no venga a mí como un niño no puede llegar a la estatura del varón perfecto, porque somos un proceso. Un niño viene confiado, seguro, pero viene gateando. Un crecimiento gradual. Eso quiere hacer el Señor, transformarnos de gloria en gloria, de manera tal que podamos reflejar la gloria de Dios. Cada vez parecernos más a Cristo. Ese es el anhelo de mi corazón. Señor, hazme a tu semejanza. Ayúdame que tu compasión esté en mi compasión, que en mi boca tus palabras sean mis palabras, que en mis pensamientos tus pensamientos sean mis pensamientos, que tu amor sea en mi amor, que mi misericordia sea tu misericordia. Ayúdame a ser manso y humilde como tú. Cuando hagamos esto, veremos esa capacitación que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros, porque definitivamente la palabra establece que ya Él nos ha capacitado, porque nos ha dado el regalo del Espíritu Santo al maestro, al ayudador, al que no hace acepción de personas. Ya está en nosotros, pero ¿qué hacemos nosotros con Él ahí? Si no le permitimos a Dios, si no podemos dejar que el Espíritu Santo nos lleve a esa estatura del varón perfecto. En Efesios capítulo 4, nosotros encontramos desde el verso 11 al verso 32, esa manera donde dice que Él dio dones a los hombres para capacitarnos. Estoy parafraseando lo que dice la palabra para acortar el tiempo. Nosotros necesitamos permitirle al poder de la palabra que nos transforme para que pueda Él capacitarnos por medio de la renovación del entendimiento, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto, por medio del conocimiento, para que seamos transformados, para que podamos dejar esas malas costumbres, la manera de comportarnos que desagrada a Dios y por ende a los hombres. Los que nos rodean, pudiésemos ser transformados, pudiésemos ser esos instrumentos de honra en las manos del Señor, pudiésemos ser ese imán que atrae al perdido, que atrae para que puedan llegar a la salvación cuando nos hemos convertido genuinamente. Pero a veces nos comportamos como si nunca hubiésemos sido convertidos y actuamos a la par del que no ha sido convertido. ¿Con qué testimonio lo ganaremos? Hermanos míos, es tiempo de revisarnos y no solamente revisarnos a la luz del Espíritu y ser obediente a lo que el Espíritu habla a nuestro corazón. Muchas veces nos puede hablar de manera audible o nos puede hablar en el corazón y dejarnos hacernos sentir que está hablándonos y quiere esta parte de mi alma. Señor, ¿qué me falta?
Ay, Padre, pero ayúdame. Tú sabes que esto ha sido una carga para mí toda la vida. Tú sabes que yo siempre he sido un enojón, pero Dios no hace acepción de persona. Su propósito es llevarnos de gloria en gloria, transformarnos como a la imagen del Hijo por medio del Espíritu Santo, llevarnos a esa estatura del varón perfecto. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo. Lo que vivo ahora en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vivimos por medio del Espíritu Santo. Podemos vivir, podemos ser transformados y llevados a ese nivel de la estatura del varón perfecto, donde agrademos a Dios y a los hombres. Si agradamos a Dios, recuerde, agradamos a los hombres. Que el Espíritu Santo traiga convicción, que el Espíritu Santo redarguya, que el Espíritu Santo provoque nuestros corazones y lleguemos a la estatura, le permitamos al Espíritu Santo que nos lleve a la estatura del varón perfecto. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta la próxima. Paga con sabiduría, nos muestra la verdad, con fe en armonía, vivimos en su bondad.